Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, es un honor que hoy contemos con la presencia de la doctora Erika Carcaño Valencia de la Universidad de Guanajuato, quien hoy nos dará la conferencia Ecofeminismo desde las comunidades, respuestas para el sostenimiento de la vida en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Por demás, interesante e importante. Entonces, damos la bienvenida y bienvenidos al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Damos la bienvenida a la doctora Erika y me permito dar su semblanza. La doctora es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora y directora del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Es economista, ecológica y en sus líneas de investigación son ecofeminismo, sustentabilidad y agenciamiento comunitario. Es miembro de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, miembro del Latin America Research Network on Angel, por sus siglas LARNA, de la Universidad de Oxford. Pertenece a la Red Latinoamericana de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que dirige la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil. Damos la más cordial bienvenida, gracias por su presencia y escucharemos su conferencia, doctora. Sea usted bienvenida nuevamente. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias al Museo de la Mujer por invitarme. Muchas gracias, Gabriela, por compartir conmigo este espacio. Saludo a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y bueno, hoy voy a hablar justamente sobre el ecofeminismo desde las comunidades dentro del marco del Día Internacional del Medio Ambiente, del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hacer un recorrido un poco en la historia para abordar la primera sección, cómo surge el ecofeminismo. Posteriormente vamos a abordar por qué estoy hablando de ecofeminismo desde las comunidades y a qué está apelando el ecofeminismo comunitario cuando hace referencia justamente al sostenimiento de la vida. Y por último, veremos cuáles han sido las estrategias que se han llevado a cabo para el sostenimiento de la vida que se están construyendo desde las comunidades. Así es que vamos a empezar remontándonos un poco a la historia y vamos hacia la década de los 70. Fíjense que en la década de los 70 el ecofeminismo empieza a gestarse dentro de un escenario en el cual ya eran evidentes las crisis que se veían a nivel mundial. Ahora diríamos que son las crisis civilizatorias. Es decir, estamos hablando de crisis económica, de crisis ambiental, de crisis social. Entonces, como tal, el ecofeminismo se presenta justamente como una categoría de análisis que va a integrar las sinergias entre el ecologismo, pero también del feminismo. Entonces va a surgir justamente una filosofía y una práctica que va a defender justamente un cambio en el modelo social que respete las bases materiales que sostienen la vida. Hubieron diversas conexiones con el feminismo y la ecología que dieron justamente el origen a esta perspectiva. Y aquí, como podemos ver en pantalla, vemos justamente algunas publicaciones y una de las voces en la década de los 60 fue Rachel Carson, en la cual ella publica un libro que se llama La Primavera Silenciosa, y en esa publicación justamente alertaba a todo el público e incita justamente a reaccionar en contra del abuso de los pesticidas químicos. Posteriormente, en la década de los 70, vemos aquí igual a otra autora que en los 70 utiliza por primera vez el término de ecofeminismo y justamente lo hizo para representar el potencial que tenían las mujeres para encabezar
lo que ella llamaba una revolución ecológica y que llevara justamente a nuevas relaciones de género entre hombres y mujeres y una relación distinta entre los seres humanos y la naturaleza. Hubieron a la par, justamente en ese momento histórico, pues estas discusiones que tenían que ver sí con el feminismo, con el medio ambiente, pero también toda una reflexión en torno a lo que implicaba el desarrollo y cómo de alguna manera se estaban catalogando a diversos sectores sociales. Esther Bucerut publica, igual en la década de los 70, un libro que cuestiona el papel de las mujeres dentro del desarrollo, y ella muestra algunas cuestiones que fueron muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que el trabajo de las mujeres rurales ha sido mucho mayor, de hecho es mayor de lo que las ciencias sociales, pero también de lo que los censos oficiales habían reconocido, y que dentro de las políticas de desarrollo, las mujeres rurales habían sido siempre vistas desde el punto de vista, ya sea como esposas, como madres, pero no en su rol de productoras, ¿no? Y en ese sentido ella señala justamente que se daban desigualdades de género. Entonces se empiezan a confluir como estas dos líneas de pensamiento, ¿no? Que tenía que ver con lo ambiental, con los impactos del sistema económico y también con el papel que las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, desempeñaban dentro del desarrollo. Las movilizaciones que se dieron en esta época justamente se dan como respuesta a toda la degradación ambiental, y tanto grupos de mujeres del norte global así como del sur global hicieron una crítica a la implementación justamente que se estaban dando. Por ejemplo, las mujeres feministas del sur global criticaban justamente la implementación de las políticas económicas que daban un mayor impulso a la agricultura comercial y por lo tanto que tenía un mayor impacto en los recursos naturales y que llevaban evidentemente pues a un deterioro del ambiente, pero también a la calidad de vida de las personas que dependían directamente de esos recursos. Y las feministas del norte global se enfocaban principalmente a los impactos ecológicos y sociales del proceso de industrialización, pero también estaban en contra de la militarización. Y también pues es importante señalar que a esta causa se unieron pues grupos pacifistas. Entonces hubieron muchas aportaciones importantes, aportaciones teóricas que mostraban justamente cómo la acumulación de capital afectaba tanto al medio ambiente como también a, sobre todo, grupos de la población de los países más llamados de tercer mundo, ¿no? Destacando principalmente a las mujeres como las principales afectadas, ¿no? Y sobre todo aquellas que dependían directamente de los recursos naturales para poder cumplir con sus tareas reproductivas. Aquí en la pantalla vemos en la imagen a una mujer que se llama Vandana Shiva. Ella es nacida en la India y ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento y su filosofía describen justamente el principio femenino como la fuente de vida y la base de un desarrollo para una mejor calidad de vida, ¿no? Y de armonía con la naturaleza. Y critica principalmente el modelo económico dominante y sobre todo las técnicas de plantación de monocultivos, y considera que justamente el sistema económico tradicional, en este caso indio, va a preservar justamente esta relación mutua de la naturaleza a través de policultivos, cuyo objetivo es la producción de la subsistencia a nivel local con insumos propios. Aquí es importante señalar que dentro del ecofeminismo hay distintas corrientes. No voy a ahondar en cada una de ellas, pero bueno, Vandana Shiva tiene una corriente de pensamiento ecofeminista muy particular. Ahora, tal como les digo que hay distintas corrientes en las cuales podemos hacer un análisis desde un enfoque ecofeminista, es importante hacer justamente la diferenciación
y describir el por qué es importante abordar el ecofeminismo desde las comunidades. Entonces, cuando hablo de las comunidades, es importante situarnos y entender justamente el contexto en el cual se están desarrollando estas propuestas. Bueno, vamos a partir, hablando del contexto, Ah, vamos ya. a partir justamente de la realidad latinoamericana y de aquellos espacios que detentan un patrimonio tanto biológico y cultural vasto. Y sobre todo que estos espacios, estos territorios están habitados por comunidades de ascendencia indígena y campesina también. Y es importante señalar que México es uno de los 12 países megadiversos en el mundo y alberga entre el 60 y 70% de la biodiversidad total del planeta. Entonces, imagínense la importancia que tienen estos territorios y la importancia que también implica justamente su preservación. Pero también lo más importante es que, así como tiene este alto porcentaje de biodiversidad, también son espacios que tienen mayor presencia de pueblos indígenas. Y aquí ocurre una situación preocupante desde hace ya algunas décadas, y es que estos lugares, estos territorios, por su alta biodiversidad, se encuentran amenazados justamente por proyectos extractivistas. Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, la que ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, es justamente una imagen de minería a cielo abierto, en la cual podemos observar que para obtener determinados minerales, lo que se hace es un proceso extractivo que literalmente destruye ciertas superficies, ¿no? Y entonces queda, pues como ustedes pueden ver ahí, un cráter. Y es muy agresivo y aparte, pues con impactos muy fuertes, ¿no? Medioambientales. En las últimas décadas, este tipo de proyectos, como el que acabamos de ver en esta imagen, se han incrementado de una forma alarmante, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años, podríamos decir, se han intensificado justamente esta explotación, pero también se ha intensificado, evidentemente, la exportación de determinados bienes primarios a escalas o a volúmenes muy altos. En el caso de América Latina, se concentra principalmente en determinados productos alimentarios. Podemos hablar del maíz, de la soya, del trigo, pero también podemos hacer referencia a hidrocarburos, a metales, a minerales, entre otros. Y como ustedes se pueden imaginar, esto ha traído como consecuencia, pues, marginación, una mayor violencia, grandes deterioros ambientales, sobre todo en estos espacios y en estos pueblos, en estas comunidades que están inmersos en un intercambio, pues que al final es un intercambio desigual. Entonces, pues cada vez vemos justamente estas mermas en los bosques o en los acuíferos, o una mayor erosión o contaminación en campos de cultivo, entre otros males. Por ponerles un ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, es considerado uno de los grandes exportadores de hortalizas. Y como ustedes también sabrán, la producción a gran escala de este tipo de cultivos, por ejemplo de hortalizas, utilizan casi el 70% del agua de aquí del estado. Y entendiendo también que es un estado con gran estrés hídrico. Entonces, ustedes podrán imaginar las repercusiones que esto tiene, ¿no? En términos, pues, del territorio, pero también de la sociedad, de los habitantes, ¿no? de este lugar. En términos económicos, pues nosotros podemos ver las estadísticas o los números duros que nos pueden decir, ay, es uno de los primeros lugares en exportación. Pero si hiciéramos un balance con los impactos que esto trae en términos sociales y ambientales, pues entonces les aseguro que estaríamos ubicados en uno de los lugares, pues, más bajos, ¿no? Entonces, en el caso de las comunidades las cuales están amenazadas con este tipo de proyectos, pues consideramos justamente que allí es donde se da una lucha frontal
pero que a su vez también son espacios donde se van a manifestar propuestas de alternativas a este proceso depredador de acumulación de capital, ¿no? Hay cada vez un reclamo y una demanda mucho más constante de justicia social, pero también de justicia ambiental, ¿no? Y se va imponiendo cada vez más, pues teniendo en cuenta justamente pues estas graves consecuencias que este proyecto civilizatorio y sobre todo la racionalidad económica que trae consigo o que lo sustenta, pues ocasiona justamente a la naturaleza, pero también a la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando nos situamos y contextualizamos justamente estas dinámicas y estos ejemplos que les acabo de mencionar, es como el ecofeminismo, apuntando justamente a lo comunitario, ha sido pues finalmente una corriente de análisis que ha tenido mucho auge y que sobre todo resalta el papel fundamental que tienen las mujeres en la defensa del territorio, por ejemplo, ¿no? Y diversos estudios, pues evidentemente han mostrado cómo ha sido el impacto de este tipo de políticas económicas en este corte, ¿no?, neoliberal, con estos proyectos extractivos. Las comunidades los llaman proyectos de muerte, ¿no? Los cuales pues obviamente han sido en perjuicio de estos grupos sociales y principalmente ha recaído de una forma mucho más profunda en las mujeres indígenas y campesinas. ¿Por qué en ellas? Porque muchos de los roles que las mujeres tienen, podríamos decir en la división sexual del trabajo, pues implica que tengan una relación mucho más directa con determinados bienes naturales. Por ejemplo, son ellas las que se dan cuenta de la calidad del agua por las actividades que tienen ya sea en su traspatio, también en sus hogares, pero también por la gestión que tienen dentro de sus mismos territorios. Esta corriente de ecofeminismo comunitario, justamente apuntando a el contexto que les comento que hay en las dinámicas de acumulación de capital, pero también en las respuestas a nivel comunitario, tienen un fundamento o un eje que es transversal justamente dentro de las propuestas, y es el sostenimiento de la vida. Entonces, es interesante justamente hacer esta apuesta porque lo que hace el ecofeminismo comunitario es justamente evidenciar un conflicto que no tiene de alguna manera solución porque se ponen en tensión dos objetivos que son contradictorios y que afectan justamente las bases de cualquier sistema social y económico. Estos dos objetivos que se contradicen son, por un lado, un objetivo que apunta justamente a la obtención de beneficios, al crecimiento económico, a costa de la destrucción de la naturaleza, no considerando justamente los límites, ¿no?, biofísicos que tiene, y también justamente explotando a los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos por un lado destrucción de la naturaleza, explotación de seres humanos, que tiene que ver justamente con el afán de acumular capital, y por otro lado hay otro objetivo que es el cuidado y sostenimiento de la vida. Entonces ninguno va a llegar a un acuerdo porque evidentemente el ideal o las bases que cada uno tiene son completamente contradictorias, ¿no?, en ese sentido. Y por lo tanto representa dos proyectos distintos, uno que apuesta justamente por la acumulación de capital y otro objetivo que apuesta definitivamente por la vida, ¿no? En este caso por el sostenimiento de la vida. Y la lógica de funcionamiento de un sistema de producción que exige a toda costa expandirse, apropiarse de recursos, de energías, con el objetivo de crear un valor. Algunos autores, en el caso de David Harvey, lo llaman acumulación por desposesión, ¿no?, y de una forma pues evidentemente muy violenta. Justamente
se desatiende o desatiende. En este afán de acumular, va a desatender justamente las condiciones necesarias para reproducir cotidianamente el sustrato de la vida. Y frente a esto, el feminismo comunitario lo que va a hacer es poner en evidencia justamente lo importante o la importancia de la esfera del cuidado, de la esfera de la reproducción en este funcionamiento de cualquier sociedad, de las estructuras que configuran la sociedad, incluso la estructura productiva, ¿no? Y el planteamiento central en el sostenimiento de la vida es que estas condiciones que son elementales para la vida se generan en este espacio de cuidado, en este espacio de la reproducción, ¿no? Que es donde se van a producir, donde se van a sostener de forma cotidiana los cuerpos, las identidades, las relaciones, pero sobre todo con relaciones de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Aquí nosotros podemos ver una imagen muy sencilla donde vemos unos círculos que se intersectan. Y en la parte de arriba dice sostenimiento de la vida. Tenemos una esfera de la reproducción que podemos entender como este espacio de los cuidados. Otra esfera que es la esfera productiva. Un espacio que es el territorio, los cuales están unidos, es decir, tanto producir como cuidar no se encuentran separados. Y esta imagen me parece que es significativa porque cuando esto se ve desde el punto de vista económico, estas esferas, estos círculos se ven separados. Es decir, por un lado está la producción, por otro lado está la reproducción, y en lugar de hablar de territorio, pues en general lo que guía todo esto pues es el mercado, ¿no? Es decir, si hay por ejemplo, si hay una demanda de un bien particular, como yo les decía, ahora estos que tienen gran demanda a nivel internacional, ¿qué podríamos decir? Como minerales, no importa justamente que se pueda ver solamente desde el lado de la producción, ¿no? Finalmente el mercado es el que lo está requiriendo y por lo tanto se desliga todos estos aspectos que son importantes, que se dan en la esfera del cuidado o de la reproducción. Pero cuando hablamos justamente dentro de la propuesta ecofeminista comunitaria y hacemos un análisis y una lectura desde las comunidades, nos damos cuenta que justamente lo que rige la toma de decisiones en el sentido de qué producir, para quién producir, cómo se va a hacer, no está desligado de esta esfera del cuidado. Pero sobre todo, el territorio va a ser un eje fundamental en el cual se van a ligar justamente estas dos esferas, ¿no? Pero que sirven y que el objetivo fundamental es sostener la vida de humanos y no humanos, ¿no? En este sentido, de la naturaleza en su conjunto. El territorio, por tanto, se liga al sostenimiento de la vida, ¿no? Y como yo les decía, cuando hablamos de esto, también es reconocer justamente que la vida humana es ecodependiente. O sea, la vida humana depende de la naturaleza, depende de lo que la naturaleza nos provee, y que esta relación de interdependencia, ¿no? Del cuidado entre los sujetos, pero también con la naturaleza, es muy importante porque justamente con ello podemos entender o proponer una reorganización del proceso productivo, por ejemplo, que tienda justamente a mantener la vida, por lo tanto, pues a procurar el bienestar de las personas. Bueno, habría que pensar justamente en cuál ha sido las estrategias, ¿no? Para el sostenimiento de la vida que se están construyendo desde las comunidades. Desde hace ya algunas décadas, fíjense que se están presentando con mayor fuerza, mayor impulso, procesos de organización, sobre todo de mujeres indígenas campesinas. Es decir, la organización colectiva de mujeres indígenas campesinas ha tenido mucha fuerza en las últimas décadas y esto ha llevado a contribuir de una manera muy significativa en, por ejemplo, generar excedentes, en reforzar a la comunidad y
pues podemos inferir justamente que la participación de las mujeres indígenas y campesinas justamente lleva a una mayor contribución en propuestas sobre las formas en las cuales, por ejemplo, estos excedentes pueden ser destinados, ¿no? Y que tienen un impacto de forma directa en grupos específicos de las comunidades y que pone de manifiesto también la redefinición del papel de las mujeres indígenas dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, lo que hemos observado es que ha habido una puesta en marcha de proyectos productivos definidos y dirigidos por las mujeres. Estos proyectos pueden ser de diversa índole. Algunos tienen que ver con el ecoturismo, con el cultivo de plantas medicinales, con elaboración de prendas artesanales. Otra cuestión es que ha habido también una mayor participación dentro de la organización comunal. También una gestión ambiental con perspectiva de género, en el sentido de que se destacan algunas cuestiones de cómo los roles entre hombres y mujeres tienen o participan en los ecosistemas, o cuáles son los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, ¿no? O sea, responsabilidades ambientales. Y también cómo contribuyen dentro de, pues, del ámbito de cuidado comunitario. Y también ha habido una generación de espacios justamente enfocados en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, contando evidentemente con el apoyo de mujeres especialistas, que muchas de ellas son miembros de la comunidad en diversos temas, como pueden ser de derecho, medicina, psicología, ¿no? Y esto también ha servido de ejemplo para que se replique en otras comunidades, ¿no? Dentro de sus iniciativas. Mucho de ello tiene que ver con la puesta en práctica de talleres en los cuales se abordan, como les digo, derechos indígenas, salud reproductiva, en fin. Hay un impulso también muy importante en el uso de ecotecnologías dentro de este tipo de proyectos y sobre todo también la apuesta por hablar de seguridad, soberanía alimentaria a través de técnicas agroecológicas, que también es sumamente importante señalar. Hay varios ejemplos de cómo se han manifestado en el territorio nacional, ¿no? Ejemplos de cómo ha habido procesos organizativos de mujeres, los cuales han tenido impactos muy importantes y positivos dentro de sus comunidades. Algunos ejemplos, un ejemplo de ellos es la organización colectiva de mujeres indígenas, que se llama Masehualcihuamej, que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, aquí hay algunas características justamente de esta comunidad. Y la siguiente, por favor. Bueno, ya les decía, ¿no? La organización colectiva Masehua, hay otras organizaciones también con importantes aportaciones. Aquí es un mapa para ver la ubicación de la Sierra Norte de Puebla. La siguiente, por favor. Es importante destacar que esta organización ha tenido un proceso de lucha y de trabajo continuo desde hace pues hace ya casi 40 años, y tienen una estructura que se asemeja justamente a la estructura de gobernanza comunitaria, ¿no? Pero esta estructura interna de la organización, como podemos ver, está regida por una asamblea general y tiene diversas áreas de trabajo que se enfocan sí al tema de la producción y comercialización, pero también a otras áreas de bienestar social o de capacitación o de problemáticas de mujeres. La siguiente, por favor. Algunos proyectos y programas que tienen en marcha, como el proyecto ecoturístico, que es uno de los proyectos más conocidos, de programas de salud, de vivienda y de producción y comercialización de artesanías. Bueno, esta es una imagen del territorio quetzalteco. Cuetzalan es la cabecera municipal justamente en esta parte de la Sierra Norte. Allí nosotros podemos ver una imagen en la cual podemos ver algunas socias de la organización, y ese es un proyecto ecoturístico. Tienen un hotel que se llama Tazelotzin, que ellas dirigen.
otras imágenes del proyecto, de sus instalaciones. Podemos ver cómo han impulsado justamente el uso de la medicina tradicional y bueno, ellas también producen algunas tinturas con plantas medicinales. Vemos también aquí una imagen de los talleres de capacitación sobre algunos temas que ellas tienen de forma continua. A la par, justamente con estas actividades productivas que llevan a cabo, también tienen bueno, forman parte de una red que está enfocada a la defensa del territorio. Como les comentaba hace un momento, la Sierra Norte de Puebla, así como algunos otros lugares en la República Mexicana, pues están amenazados por grandes proyectos extractivos. La lucha es continua, es decir, hay momentos en los cuales esta defensa logra tener triunfos, se logran detener ciertos avances de estos proyectos, pero en muchas ocasiones vuelven a activarse. Entonces, hay una defensa del territorio que es continua, que es permanente, y en la cual pues las mujeres también encabezan justamente esta defensa. En este caso, en contra de hidroeléctricas, en contra de minas. Próximamente, pues ellas van a tener un encuentro, su sexto encuentro que le llaman Tejiendo Nuestras Vidas, en las cuales pues invita a la gente que quiera conocer la experiencia que ellas tienen de organizativa y también pues conocer parte de las realidades en territorio mexicano. Como este ejemplo de esta organización colectiva de mujeres, hay muchos más dentro del territorio nacional. Podríamos mencionar justamente también a las mujeres productoras de miel, con abejas meliponas, que es una abeja nativa, por ejemplo, las mujeres productoras mayas, en las cuales pues contribuyen justamente a la preservación pues, de la abeja como tal, pero aparte con los atributos que ésta tiene, ¿no? Por ejemplo, en la importancia que tiene la polinización de las abejas y de la conservación de ecosistemas a través de ellas. A grandes rasgos, esta es la presentación sobre ecofeminismo comunitario. Hay una publicación que tenemos unas colegas, compañeras y yo, que con mucho gusto está a la orden si quieren revisarla. Y pues yo creo que también podríamos dejar el espacio para hacer algunas reflexiones en torno a esto que les he platicado de forma muy breve. Así es que muchas gracias, Muchísimas maestra Gabriela. gracias. Qué amable, doctora Carcaño. Por demás, importante, interesante y algo que nos muestra el papel de las mujeres y de la población en general indígena desde hace años, ¿no? Y la defensa de los territorios y la defensa de, como le dice usted, ecosistemas, es fundamental, ¿no? Para nuestro país, para todos los países. Le agradecemos mucho su conferencia, muy, muy importante. Y vamos a ver las preguntas que tenemos. Si me permite, estamos aquí viendo algunas cosas, estamos esperando. Vemos también en el chat qué cosas hay y qué preguntas hay. Bueno, después le saluda, que hay unos saludos, doctora, para usted, de Violeta. Dice, saludos desde Tamaulipas. Muchísimas gracias, Violeta. No nos dice su apellido, pero le Gracias. están escuchando desde Tamaulipas. Por demás, Gracias, Violeta. Un saludo también. gracias. Y bueno, antes de que sigan, me voy a adelantar, doctora. Me voy a adelantar. Usted mencionaba algo que es fundamental, que hablan de esta cuestión de las minas y cómo hacen estas cosas para sacar cobre, litio, plata, todo lo que se les ocurre y nos explotan. Y hay una ley ahorita que están realmente algunas gentes, algunos académicos, la doctora Violeta Núñez, justamente también de la UAM, Xochimilco, y el doctor Valderas de Querétaro, interesadísimos en este tipo de cosas, que no haya, que nos están despojando
la cuestión de las minas, pero también nos despojan de cuestiones de los campos, de las hortalizas, de lo que nuestro país da, y usted mostró. También permítame decirle algo y ahorita voy a la pregunta. Saludos de Verónica Chavira y saludos desde Chihuahua, o sea, están hasta allá, desde Chihuahua también. Gracias, Entonces, Verónica. usted menciona esto y hablamos, pues, continúo con esto de las minas y los proyectos no a la cuestión de privatizar el agua, la cuestión de las minas, la cuestión de las hidroeléctricas, la cuestión, todo esto. ¿Cómo hacer, doctora, compaginar las necesidades a nivel nacional, de que ya no vengan, por ejemplo, chinos, canadienses, estadounidenses, más a despojarnos de las riquezas que tenemos, por un lado, y por otro lado, los problemas tan tremendos que ha habido en las minas, las muertes de los mineros, que en condiciones inhumanas ellos están ahí trabajando y han muerto, y está la muestra pasta de conchos y otras tantas que nos causan un dolor. ¿Cómo hacer esta relación de las necesidades de sacar, de cosechar, de sacar minerales, de sacar agua, todo, con la cuestión de preservar el ecosistema, doctora? ¿Qué nos diría usted al respecto? Y que es un problema que yo no le veo una solución porque hablamos de dos proyectos, como yo decía hace un momento, completamente diferentes. La apuesta por los gobiernos es justamente incrementar, bueno, alcanzar el anheladísimo crecimiento económico. Eso ha sido. Pero lo más interesante es que algunos autores dicen que no importa qué gobierno sea, puede ser un gobierno progresista, puede ser no progresista el gobierno, pero siempre la orientación es justamente incrementar el Producto Interno Bruto, alcanzar índices de crecimiento económico, y dice un autor que se llama Federico Aguilera Clint que el Producto Interno Bruto pues es un indicador de velocidad, pero no de dirección, en el sentido de que no importa qué se haga si alcanzamos los indicadores de Producto Interno Bruto, ¿no? O si crecemos económicamente. Claro. Desafortunadamente, la apuesta para crecer, sobre todo en países como el nuestro, ha sido justamente aprovechar las ventajas en términos comparativos que tenemos por la riqueza biológica que hay y aprovechar justamente la demanda que hay a nivel internacional sobre determinados productos. Entonces, la apuesta ha sido, bueno, si hay litio, el litio se tiene que explotar. Si hay oro o plata, pues entonces va a ser oro y plata, ¿no? Eso es por una parte, digamos, de forma general. Otro debate en torno a esto es quién detenta justamente las ganancias de la explotación de esos productos. Si es la iniciativa privada, por ejemplo, con todas estas concesiones que se han dado a empresas chinas, canadienses, en fin, o si es el Estado el cual tiene que administrar justamente los excedentes, ¿no?, que esto trae consigo. Este es otro debate. La doctora Violeta ha hecho un trabajo interesantísimo justamente sobre las implicaciones que esto tiene, ¿no? Lo que implica la minería en la modalidad, sobre todo de cielo abierto, porque es importante señalar que cuando hablamos de minería, pues ya no estamos pensando con las técnicas tradicionales, ¿no?, de esta minería como subterránea, sino que ahora los métodos en términos tecnológicos sí son más eficientes, pero son devastadores, ¿no? No tengo la cifra ahorita exacta, pero a mí me parece que, no sé si para tener determinados gramos de oro, prácticamente se tiene que destruir el equivalente como a una tonelada de montaña, ¿no? Literalmente. Claro. Entonces, los efectos que esto trae consigo en estos proyectos diferentes, por eso cuando yo hablaba de acumulación de capital, pues es esto, ¿no? O sea, la riqueza que genera justamente la explotación de esto es a costa de contaminar ríos, a costa de desplazar comunidades, a costa de incrementar la violencia también hacia las mujeres. Porque hay estudios que revelan que justamente donde se implantan este tipo de proyectos extractivos, también se genera una franja en la cual se incrementa, por ejemplo, la trata de personas
o el crimen organizado, o una mayor presión hacia los defensores del territorio, en fin, las consecuencias son fatales. Entonces, lograr justamente pensar en un equilibrio, en una estrategia que equilibre esto, es complicado, sino más bien la apuesta ha sido como pensar qué es lo que proponen las comunidades para su bienestar, o sea, cuáles son los proyectos de vida que ellos quieren vislumbrar y proponer, ¿no? O sea, no la imposición del despojo dentro de sus territorios, sino más bien qué es lo que las personas dentro de las comunidades deciden y construyen para su futuro, ¿no? Como comunidad. Entonces, este es el gran debate. Claro, Y que parece que siempre está en constante tensión, ¿no? Porque cuando se habla que hay estos proyectos que son importantes o prioritarios a nivel nacional, entonces resulta que a lo mejor las consultas no llegan a tiempo o no se consultan, o a lo mejor se imponen o se violan determinados derechos, ¿no? claro. Sí, gracias, doctora. Cierto, problema bastante, por demás complicado. Hay una pregunta de Verónica Chavira, de Chihuahua, y dice, ¿cuál cree que son los restos del ecofeminismo en México frente al sistema capitalista? Los retos. ¿Cuáles son le juro que dice aquí restos, pero ha de ser retos. No leí mal, pero ha de ser los retos de Verónica Chavira, que está con nosotros. Sí. Pues, a ver, yo creo que hay retos del ecofeminismo, bueno, entendiendo justamente el ecofeminismo como una corriente que nos permite explicar, ¿no? De este tipo de procesos dentro de las comunidades. Yo creo que son, a ver, hay varios retos, ¿no? Uno, por una parte, el proyecto que se tiene en términos de económico, ¿no? En el modelo que estamos viviendo, y por lo cual esto va a implicar las luchas constantes, las resistencias, las luchas y las propuestas de manera prolongada, yo diría. Ese sería, ¿no? Y generar las estrategias y coaliciones, ¿no? Para poder hacer frente a esto. Esto desde el punto de vista del proyecto económico neoliberal en el que estamos. Otro reto también yo creo que es el reto epistémico, es Ujú. decir, cómo construimos un ecofeminismo a nivel comunitario que dé voz justamente a las actoras, yo diría, ¿no? O sea, a estas mujeres que están ahí, desde la voz de ellas, Claro. dejando de lado un poco la voz desde los académicos o académicas, Ujú. sino más bien la voz desde estas mujeres que están allí, y también cómo lo pensamos desde otras claves, ¿no? O sea, cómo este ecofeminismo genera puentes con líneas de pensamiento que explican de una manera como más cercana justamente estas realidades, ¿no? Como el feminismo comunitario, y hablamos entonces en un lenguaje que se aproxima o está más cerca a las realidades, pues en este caso, mexicanas, de las comunidades mexicanas o mesoamericanas, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctora Carpano. Hay otra pregunta de Ana Karina. Dice, ¿nos puede por favor recomendar alguna bibliografía para saber más del tema? Sí, con mucho gusto, Ana, muchas gracias por también tu intervención. Sí, si gustan, lo dejamos en el chat y les recomiendo algunas lecturas y algunos trabajos que complementan justamente desde la visión ecofeminista, ¿no? Y comunitaria. Con mucho gusto yo lo podemos escribir en el chat o lo hago llegar. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctora Erika. También, otra pregunta sería, ¿cómo vencer esta presencia que viene de antaño de ecofeminismo, ¿no? Que las comunidades indígenas nos lo han dado desde mucho tiempo atrás, dice, para tratar de continuar con el respeto en la actualidad? ¿Cómo hacer? ¿Cómo implementar? ¿A través de leyes? ¿A través de cómo gestionarlo? Preguntan. No entiendo muy bien la pregunta, o sea, se refiere a cómo Tratar, bueno, lo que yo entiendo es cómo tratar de que esta cuestión de los derechos
para defender los ecosistemas y las mujeres, la presencia de las mujeres durante todos estos años, ¿cómo puede continuar o puede ampliarse o puede crecer más? A través de una ley, a través de una propuesta nacional, ¿cómo? Sí, pues se han hecho diversas propuestas, ¿no? No sé, lo voy a decir de forma irónica. México se ha caracterizado por ser uno de los países en los cuales tiene como que la mejor voluntad de firmar acuerdos y propuestas. El problema ha sido cómo si se implementan o si se llevan a cabo, ¿no? Claro, Dichas reglamentaciones. La OIT justamente habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo hacerlos valer? O sea, la pregunta es, muchas de las propuestas que ya están sobre la mesa, ¿cómo hacerlas valer? ¿No? O si, volviendo justamente a este autor que les mencionaba, Federico Aguilera Klein, o si estamos y reconocemos que somos uno de los países que tiene una calidad de la democracia débil, en el sentido de que pueden haber determinados actos de corrupción en los cuales pues no se lleven a cabo el cumplimiento de determinadas normas, ¿no? claro. Simplemente podemos ver, por ejemplo, cuando se llevan a cabo estudios de impacto ambiental, o sea, qué tanto existe esta ética para decir si el estudio de impacto ambiental entonces es suficientemente fuerte y tiene los argumentos para no dar marcha a determinados proyectos que pueden ser mucho más dañinos, ¿no? O sea, el problema es que muchas veces la medición o la toma de decisiones para llevar a cabo determinados proyectos que ponen en riesgo la seguridad de los ecosistemas y las comunidades, muchas veces son vistos desde el punto de vista costo-beneficio. Es decir, se hace un análisis en las cuales los beneficios son mayores de los costos, ¿no? O se soslayan justamente los costos ambientales, entonces en ese sentido no hay tanto problema bajo esta visión, y casi invisibilizando los costos a nivel social, ¿no? Ujú, Que esto claro. lleva consigo. Entonces, la estrategia, yo creo que sería uno, ¿no? Hay, o sea, desde la academia y en la línea que yo soy de economía ecológica, hablamos pues de varias cuestiones ante esto, ¿no? Por ejemplo, si se trata de las comunidades, la consulta de las comunidades, los proyectos que ellos tengan, pero además de tomar en consideración justamente el principio de precaución, ¿no? O sea, el principio de precaución como uno de los elementos que implicarían analizar justamente si determinado proyecto pone en riesgo o no, hacer una evaluación en la cual pues se integren los diferentes actores, ¿no? Ujú, La literatura a veces llama pues que haya un diálogo de pares extendidos, o sea, sí que estén los especialistas, pero sí que también que estén las personas directamente involucradas o de la comunidad, ¿no? Que estén ahí. claro, Entonces, yo claro. creo que hay muchos frentes en los cuales se puede hacer énfasis y se puede trabajar para lograr contener este tipo de prácticas depredadoras. Por supuesto. Sí, así es. Totalmente cierto, doctora Erika. Otra pregunta. Ante los desplazamientos y la cuestión de la migración en nuestro país y de las comunidades indígenas, por la cuestión de también del narcotráfico, esto también va en riesgo porque todo lo que es los ecosistemas, la cuestión del feminismo y también bien involucrado la trata de mujeres, entonces pareciera como que es un problema que no se puede resolver, ¿no? Un problema muy severo. ¿Qué propondría usted? ¿Qué ha visto usted ahí, por ejemplo, en Guanajuato y en todas estas regiones? Pues lo que pasa es que estos proyectos, por ejemplo, en el caso de los monocultivos, son negocios que tienen una tasa de ganancia muy alta. Entonces, esto hace que justamente la frontera productiva se vaya expandiendo hacia este tipo de producciones, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, aquí en Guanajuato, ha crecido mucho la producción de las llamadas berries, que son fresas,
estos Moras. frutos Ujú, moras, sí. Entonces, las berries tienen una alta demanda a nivel internacional. ujú. Por lo tanto, la producción de las mismas pues, implica altas ganancias. ¿Quiénes las producen? Pues evidentemente son pues, agroempresarios, ¿no? Que requieren pues, grandes extensiones de tierra, pero también que requieren grandes volúmenes de agua, pero también mano de obra. Y esta es con condiciones de trabajo muy malas, ¿no? Pero que además no hay garantías en términos de los trabajadores porque se utilizan agroquímicos que son letales para la salud humana. Y este tipo de impactos, la verdad es que, por ejemplo, el empresario, pues no lo considera, ¿no? Y la gente justamente que se ve en la necesidad de trabajar como jornaleros o jornaleras, pues asume justamente este tipo de daños a la salud y en todos sentidos, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, también hay una contratación de personal femenino. O sea, en este tipo de producción de las berries, generalmente se contratan mujeres. Por muchas cuestiones, ¿no? O sea, hay quienes dicen, por ejemplo, que tienen mucho mayor cuidado para tratar la fruta, ¿no? Para la cosecha, pero también, pues también aceptan por su misma condición salarios mucho más bajos. Claro, Entonces, cuando hablamos de impactos, sí, hay impactos diferenciados. Entonces, quiero decir con esto que en muchas ocasiones este afán por acumular mayor riqueza, la verdad es que pone o soslaya justamente las necesidades y el bienestar en términos de las personas y de los ecosistemas, ¿no? Y lo claro, más grave de todo es que como el fin último es tener la ganancia, entonces no importa devastar mantos acuíferos o pozos o contaminar, eso no importa, porque habrá otro lugar en los cuales puedan seguir produciendo y donde puedan poder tener las condiciones o facilidades para poder hacer uso de un bien que a veces es limitado para las comunidades, ¿no? claro, claro. Muchas gracias, doctora, Erika. Aquí hay otra pregunta muy interesante también de Ana Karina. Le pregunta, las medidas como el uso de las copas menstruales puede considerarse una medida de apoyo al ecofeminismo. Pues yo considero que todas las iniciativas que tengan que ver con salud reproductiva y con no utilizar justamente, por ejemplo, las toallas sanitarias que comúnmente se comercializan, son medidas buenas y que también ha pasado algo tremendo, ¿eh? O sea, en términos del mercado. O sea, que surgen como una iniciativa que puede parecer justamente más amable con el medio ambiente y que también puede llegar hacia lugares donde mujeres pues, no pueden tener acceso por cuestiones económicas a las toallas convencionales. Pero resulta que también el capital ha sido muy astuto en después apropiarse justamente de ese tipo de iniciativas, ¿no? Y después como ya ofrecerlas como parte de pues la oferta dentro del mercado, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, esa es, digamos, una discusión que tiene que ver con cuestiones de mercado, pero al punto que comenta la compañera, yo creo que las iniciativas que puedan servir justamente en esos términos, pues son bienvenidas, ¿no? Así como también el retomar justamente la medicina tradicional, ¿no? Que también eso es muy importante. Claro, pues muchas gracias, muy amable. Estas son las preguntas y comentarios y los saludos que hemos recibido hasta ahorita. Y bueno, pues esto es por demás importante. Le agradecemos su participación a nombre de la doctora Patricia Galena del Museo de la Mujer y la Federación Mexicana de Universitarias. Es un tema que es un tema que tiene todavía mucho por delante y muchos problemas que hay que resolver a partir de todas estas comunidades y gente como usted, mujeres académicas,
y académicos que están luchando por esto. Le agradecemos profundamente su participación y a continuación voy a dar lectura, doctora Carcaño, de su reconocimiento. Y el reconocimiento dice: el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Erika Carcaño Valencia de la Universidad de Guanajuato por la impartición de la conferencia Ecofeminismo desde las comunidades, respuestas para el sostenimiento de la vida en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. 8 de junio del 2023, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento profundo, y que no sea la primera vez que estamos aquí con usted y escuchando estos puntos de vista que son tan importantes para el feminismo y para la vida misma una y otra vez. Muchísimas gracias por su participación, doctora Carcaño. Un gusto, un placer conocerla y un placer que nos haya acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a todo nuestro Muy equipo. buena tarde a todos. Hasta Buena luego. tarde. Gracias por todo. Saludos.